Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bien. El tema de hoy le puse como nombre la semilla de las líneas de reforma, ¿no? Todos usamos mucho las líneas de tiempo para ubicar eventos, ¿no? Y estamos familiarizados con las líneas de reforma. Y yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿no? ¿Qué son para ustedes? El que quiera participar, habilite su micrófono y puede participar. Todos juntos no, de a uno. Las líneas demuestran un conjunto de acciones que hace Dios en un contexto en donde hay tinieblas, en donde hay... y entonces Dios trae luz a través de un mensaje y ese mensaje va creciendo y las personas que están participando de ese proceso van siendo cambiadas por ese mensaje mientras van también trabajando en eso hasta que, bueno, ahí al final como se alcanza el objetivo de reformar. Ajá, bien. Hay muchas líneas de reforma, ¿no?, en las escrituras y nos invita, digamos, a compararlas, ¿no es cierto? ¿Tenemos algún texto, alguna porción del Espíritu de Profecía o de algún versículo para poder apoyar el tema de las líneas? Sí hay. Sí hay muchas citas del Espíritu de Profecía. Ajá. Y uno se da cuenta que aunque Elena no dibujó las líneas literalmente, las dibujó con la pluma a través de su escritura. Cuando compara historias, cuando habla de que en cada movimiento de reforma Dios sigue el mismo, o sea, hay una sorprendente similitud en cada movimiento de reforma. Ella también ve esta visión donde dice que ve un movimiento de reforma en el futuro que surge en el seno de la Iglesia, análogo a otros movimientos de reforma. Es solo poner en el buscador movimientos de reforma y saltan un montón de citas que son muy ricas. Muy bien. ¿Algún otro que quiera? ¿Puedo decir un versículo? Sí. Isaías 28:10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Me recuerda un poco a la línea de reforma. Claro, es la herramienta que usamos para darnos cuenta que esas líneas de reforma son análogas, ¿no es cierto? Yo creo que también hay muchos pasajes, como dice Adrián, que nos asientan el principio dentro de la metodología. Tenemos muchas cosas, pero uno de los principios es el de la historia se repite, y eso nos permite entender que no es que la historia sea cíclica, es lineal, tiene un comienzo y tiene un fin, pero hay porciones de la historia que presenta, como mencionó, parafraseó la cita del conflicto de los siglos, en el capítulo 20, que habla que tiene una sorprendente similitud. Vamos a verla ahora. Avancemos un poquito. Esa sería una línea de tiempo, y ahí hay porciones de la historia que las líneas de reforma sería como esas porciones de la historia que las estamos poniendo línea sobre línea para compararlas. La cita que vos parafraseaste, Adrián, es la que está en el conflicto de los siglos, al comenzar el capítulo 20, que dice, está ahí escrita, ¿no? Si alguien quiere leerla. Leo. La obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía en cada gran movimiento de reforma o religioso.
Los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes de Ogaño concuerdan con los de antaño. Y la experiencia de la Iglesia en tiempos que fueron encierra lecciones de gran valor para los nuestros. Bien. Si usamos parte de la metodología, recuerdan que cuando detectamos, ya sea en la Biblia o en el Espíritu de Profecía también, quizá no estamos tan acostumbrados en el Espíritu de Profecía. Estamos más acostumbrados, como nos enseñó Eber, a detectar versículos y ver las estructuras que tienen, si son de repetición y contraste, de repetición y ampliación, si son quiasmas, si son pregunta y respuesta, si es causa y efecto. Esta cita del Espíritu de Profecía tiene una clara repetición y ampliación. Y si ustedes me permiten, la voy a exponer en una tabla donde no voy a poner todas las palabras, sino las partes principales. Entonces, cada movimiento de reforma presenta siglo tras siglo, presenta analogía. Sería la primera frase de esa cita. La segunda frase de la cita, podríamos extraer los puntos importantes, que son los principios, ¿no? Entonces, los principios que rigen cuando siempre, ¿no?, el trato de Dios con los hombres son los mismos. Vean que en esta tabla estamos poniendo una frase bajo la otra, y al poner la línea sobre línea, nos permite ver que en cada columna tiene los elementos que son iguales. Vamos a poner la tercera y cuarta frase y ver después, sacar conclusiones. La tercera frase habla de los movimientos. Dice, los movimientos importantes de antaño o Ogaño, podríamos decir con otras palabras más comunes, de la antigüedad y de hoy, ¿no?, concuerdan, dice. Y la última frase dice, la experiencia de la Iglesia en tiempos que fueron y ahora, ¿no es cierto?, tienen lecciones para nosotros. Entonces, si vemos las columnas, la primera son los movimientos de reforma, los principios, los movimientos importantes, la experiencia de la Iglesia, sería la primera columna, y la segunda dice cuándo, siglo tras siglo, siempre, en antaño y ogaño, en tiempos que fueron y ahora, y la última presenta que son similares, o sea, presentan analogía, son los mismos, concuerdan, y la última frase tiene una importancia importante porque nos indica que esa analogía nos permite que tenga lección esas historias para nosotros. Por eso es el tema, esta cita es muy clara acerca de las líneas de reforma. Bien. El otro día, cuando di el tema sobre Daniel 5, hablé un poquito de las metodologías, ¿no?, y hablamos de las herramientas que poseíamos para acabar en la palabra de Dios, ¿no? Ustedes saben que Dios ha dejado joyas, o sea, verdades, en su palabra, y algunas están enterradas, otras están en la superficie, pero otras están enterradas. ¿Hola? ¿Alguien quería decir algo? Bien. Dios ha dejado joyas, algunas están en la superficie, otras están enterradas. No es para hacerlo más difícil, sino que Dios ha dejado eso para que hagamos esfuerzo. Y el esfuerzo produce vigor. Entonces, aquí tenemos el texto bíblico, como ser, y para entender lo que dice el texto bíblico, la metodología con las reglas de Miller, los principios que tenemos y las herramientas que disponemos nos permiten conocer el texto y su contexto, ¿no es cierto? Pero el otro día, en esa reunión que tuvimos de Daniel 5, comenté y hablé de una cita que tiene el Espíritu de Profecía, que habla acerca de las joyas que están enterradas, y la cita también hicimos lo mismo que recién con la cita de Conflicto de los Siglos. Vimos que era una repetición y ampliación, y entonces pusimos las distintas frases de la cita, y la traje ahora para dar, digamos, comienzo a lo que estamos tratando de hacer. Entonces esa cita, las distintas frases de la cita, decía, la enseñanza más valiosa no se obtiene por un estudio ocasional. La otra frase decía, su gran sistema de verdad no se presenta al lector apresurado. Y la última, los tesoros tan lejos de la superficie se obtienen por una investigación diligente.
como podrán observar, la segunda y la tercera columna son lo mismo, ¿no es cierto? Nada más que las primeras dos frases están en negativo y la última está en positivo, pero todos están diciendo lo mismo. La primera columna está mostrando que también, como las otras columnas son iguales, esta primera columna repite y amplía, está diciendo que la enseñanza más valiosa es su gran sistema de verdad que está lejos de la superficie. Son joyas que están ocultas, y es lo que Pablo habla como comida sólida, una comida, digamos, que tenemos que cavar, hacer esfuerzo para encontrarla. Bien, también en esa reunión voy a explicar solamente una o dos diapositivas de ese tema para poder usarlas. Decía la cita que las verdades que forman el gran todo deben ser buscadas y reunidas, un poquito allí, otro poquito allá, usando al texto de Isaías, ¿no?, que mencionó el hermano también, 28. Y esas joyas que encontramos, y vemos que tienen relaciones unas con otras, ¿no? En este caso yo veo una relación horizontal, una relación oblicua y una relación vertical, es decir, puse las joyas, evidentemente están en la misma vertical y otras están en la misma horizontal o oblicua, y eso me permite ver una estructura. Y esa estructura es de un cuerpo. También la cita seguía diciendo que la estructura completa, que ya está en el texto, es decir, Dios la colocó en el texto, o sea, ordenó las joyas de tal manera que presenten una estructura. Dice, tanto en su propósito como en su ejecución, da testimonio de su autor. Únicamente el ser infinito pudo concebir y dar forma a esa estructura de las joyas. Y podemos hablar también como estructura lo que sería un esqueleto, ¿no? El esqueleto es la estructura de nuestro cuerpo que nos permite ubicar los distintos órganos dentro de ese esqueleto. O sea, el esqueleto, digamos, forma esa estructura. Y también nosotros podemos encontrar estructuras en la palabra de Dios y en el Espíritu y Profecía. Jesús y el Espíritu y Profecía usaban mucho, en este caso puse acá un texto de Jesús, que dice, y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Jesús está alineando, poniendo dos historias, la de Noé y la del Hijo, cuando venga el Hijo del Hombre, para indicar que son historias tipos, ¿no? O uno es una sombra, una figura de la otra historia, ¿no? Esa alineación también la podemos ver en el Espíritu y Profecía, y quería mostrar algunos tips para buscar estas relaciones. Si tenemos varias historias, ¿no?, que son una sombra de la otra, las podemos poner una arriba de la otra, línea sobre línea, y en este caso vamos a ver que Ellen White hace esa alineación de poner varias historias y las alinea, ¿no?, mediante un hito. O sea, todas tienen un hito y entonces ella las va a ubicar de tal manera que todos esos hitos estén uno debajo del otro. Veamos la cita, ¿no? Las historias anteriores son sombra y la última sería la realidad. La cita dice así: hubo una salida, una separación decidida de los impíos, una fuga para salvar la vida. Así fue en los días de Noé. Así ocurrió en el caso de Lot. Así en los discípulos, antes de la destrucción de Jerusalén. Y así será en los últimos días. Vean que con ella, al usar estas palabras, está indicando una comparación. Así como, de la misma manera, de igual forma hoy como antaño, o sea, son expresiones variadas que ella utiliza, pero que si somos un observador atento, a medida que vayamos leyendo, vamos a encontrar estas frases y vamos a decir, acá ella está haciendo una comparación, y detenernos y analizar la estructura de esa cita. Veamos cómo ser otra cita, que es también la va a alinear, pero en la anterior la alineaba por medio de, en esta cita, la alineaba por medio de una salida, ¿no? Alineó todos a estas historias,
diciendo que había una salida en cada una de esas historias. En la próxima cita está alineada por otro hito, ¿no? Por una advertencia. Dice así, ¿alguien quiere leerlo así participan otros? Leo. A Noé fueron dirigidas... ¿Puedes leer, hermano? Sí, Caro. Está bien, Caro. A Noé fueron dirigidas estas palabras. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Noé obedeció y se salvó. Este mensaje llegó a Lot. Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esa ciudad. Génesis 7:1, 19, 14. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad escaparon a la destrucción. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. Bien, o sea, ella está tomando 4 historias, la de Noé, la de Lot, la de los discípulos y nuestra historia, y las ubica, en este caso, hoy las ubicó por un hito que era una salida, y acá la ubica por una advertencia. Ella nos está invitando, como la cita también que vimos de la Biblia de Jesús, nos está invitando a hacer lo mismo, ¿no? El hecho de buscar y encontrar estas analogías que tienen una línea con otra línea. Pero si hacemos algo, un estudio sistemático de la Biblia, una manera es hacerlo, ir viendo la Biblia, empezando el Génesis hasta el Apocalipsis, y ir tomando los distintos libros que, digamos, hablan acerca de esas porciones. Está la serie de conflictos, que son 5 libros, y empieza por Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, y así va abarcando a lo largo de toda la historia. Si hacemos ese estudio sistemático y vamos al Génesis, ustedes van a encontrar que el Génesis es todo más simple, más sencillo. Son, digamos, más concentrados, ¿no? Es un núcleo semiótico, ¿no? Un núcleo de mucho significado, ¿no? Y las historias son más simples, pero a medida que vamos avanzando a lo largo de la historia, van a ver que las historias se van haciendo cada vez más complejas. Dios llama primero a un hombre, después ese hombre tiene una familia, después forma una nación, ¿no? Y después esa nación es desechada, pero elige otro pueblo. O sea, uno va viendo, digamos, cómo va complejizándose las historias. Por eso es importante empezar desde el Génesis para ir encontrando algunas estructuras, que eso es lo que querría hacer. Bien, vamos buscando esas palabras, así como de la misma manera hoy como entonces. Bien, veamos el primer caso que encontramos en la Biblia, en el de Génesis, es la caída de Eva. Eso también está relatado, no solamente en el texto bíblico, sino en Primeros Escritos. Y elegí Primeros Escritos porque está hecho de una manera muy sucinta, muy condensada, y nos va a permitir ver la estructura que yo quiero mostrarles. La cita de Primeros Escritos, perdón, yo no sé, tengo acá un error, pero bueno, después lo voy a constatar cuando le mande el material a ustedes. No, me parece que no es para profetas Patriarca y Profeta, pero bien, dejémoslo. Ella dice así, la cita, ella erró. Primero, observen el uso de la palabra primero, al apartarse de su esposo. Luego, al demorarse cerca del árbol prohibido. Y después, al escuchar la voz del tentador. Esto nos muestra que la caída, a veces como pensamos que la caída es comer la fruta, en realidad es un proceso, ¿no? Y acá con las palabras primero, luego y después, nos ubica ese proceso en una etapa que le llamamos el que es la ejecución. Fíjense que la primero se aparta del esposo, después se demora cerca del árbol, y después escucha la voz del tentador,
Y por último, ya ejecuta el comando. Aquí podemos ver justamente esta estructura, pero si vamos ahora a otros libros, como la Historia de la Redención o Patriarcas y Profetas, y vamos a buscar Eduardo, esta misma... ¿Sí? la cita se encuentra en Primeros Escritos 147.2. Muchas gracias, ya me parecía que estaba mal la referencia. En primer escrito está bien simple y por eso la utilicé. Ahora vamos a hacer una cosa. Acá vamos a enumerar los pasos. 1, 2, 3 y el más 1. ¿Okay? Esto es una estructura, 3 más 1. Bien. Ahora, usando otros libros, como Historia de la Redención o Patriarca y Profeta, que cuentan la misma historia, vamos a encontrar más detalles. Y quiero ir agregando elementos a esta estructura. Fíjense que todos estos pasos que ella da empiezan primero por un vuelco de luz. Y ahí lo expresé a ese vuelco de luz con el número 1 y una vela mostrando que hay luz, ¿no? ¿Quién trajeron esa luz? Los ángeles. ¿Qué hicieron los ángeles? Le aconsejaron a Eva que no se separara de su esposo. Es decir, ella no erró por separarse de su esposo sin tener ninguna idea al respecto. Dios había mandado a los ángeles para que le informaran acerca de la separación de su esposo, que no debía alejarse de su esposo. Y después está la respuesta de ella, ¿no? Que lo puse ahí con un 1 y respuesta. Al verse sola, tuvo un presentimiento del peligro. Pero, ¿qué hizo ella? Desechó sus temores, diciéndose a sí misma que tenía suficiente sabiduría y poder para comprender el mal y resistirlo. Si seguimos, la segunda prueba, ¿no? el proceso este en 3 etapas, encontramos lo siguiente. Está en la Historia de la Redención, dice, los ángeles le encargaron que siguiera estrictamente las instrucciones de Dios que les había dado en relación con el árbol del conocimiento, pues si obedecían perfectamente estarían a salvo. Y el adversario caído no tendría poder para engañar. Dios no permitiría que Satanás siguiera a la santa pareja para tentarlos constantemente. Solo podría tener acceso a ellos en el árbol del conocimiento del bien y el mal. Por eso, Eva fue informada, le dieron luz los ángeles, para que supiera que no solamente no debía separarse de su esposo, sino que no debía acercarse al árbol. Ahora, ¿cuál fue la respuesta frente a esta segunda vuelco de luz que Dios dio? Lo tenemos aquí. Desdeñando la advertencia de los ángeles, muy pronto se encontró extasiado, mirando con curiosidad y admiración el árbol prohibido. O sea, Eva tuvo luz y desdeñó esa advertencia y se encontró mirando el árbol, ¿no? Y en ese lugar sin alejarse del árbol, que era el lugar donde podía, el único lugar donde podía estar el enemigo. La tercera de las etapas de esta prueba de Eva también la tenemos con más detalle en otros libros, aparte de Primeros Escritos, y dice así. Bueno, esto está en Génesis, en la Biblia, dice, el día que de él comiere, de cierto moriréis, ¿no? Le había dicho. Y en Patriarca y Profeta dice así, la respuesta de Eva. Eva quedó sorprendida y espantada al oír el eco de sus pensamientos. Recuerden que ella primero se alejó del marido, después se acercó al árbol, había sido advertida, pero ella se acercó igual, desatendió el sentido de la conciencia que le dijo que estaba en peligro, pero quedó sorprendida y espantada al oír el eco de sus pensamientos. Lo que estaba pensando ella, ¿no? Se lo dijo el enemigo, ¿no? Pero con voz melodiosa la serpiente siguió con sutiles alabanza de su hermosura y sus palabras no fueron desagradables a Eva. En lugar de huir de aquel lugar, permaneció en él. Esa fue la respuesta a este tercer vuelco de luz que le dio, maravillada de oír a la serpiente, ¿no? Eva se atrevió a más, vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió. Esa sería la ejecución, es decir, después de este 3 procesos, ¿no? Esa respuesta a esas 3 luz que le había dado Dios, por último, ella, digamos, ejecuta, ¿no? Y esto le puse, esto que acabamos de ver, en la primera parte, vemos que hay luz y una prueba.
luz y una prueba, hay luz y una prueba, ¿no? En lo que estamos viendo de la estructura que estamos encontrando en estas pruebas individuales, ¿no? Que empezó con Eva. Fíjense que hay similitud también con qué cosa. Nosotros conocemos que las líneas de forma, por la regla de la mano, hay 4 instancias, 4 dispensaciones y 5 hitos. Y cada uno de ellos hay un aumento de conocimiento y una prueba, un aumento de conocimiento y una prueba. Y eso sería la luz que estamos viendo en estas pruebas sencillas de Eva y en la prueba que viene después. Luz y prueba, luz y prueba. No quiero ser muy largo, podemos hacer exactamente lo mismo con Adán y vamos a encontrar una estructura similar. Pero yo quiero referirme ahora, más vale a ir a ver una estructura un poco más compleja, pero que nos va a dar mucha información, que es la estructura que encontramos no después de Eva, sino antes de Eva. Si ustedes leen con atención el libro de Patriarca y Profeta, ustedes van a encontrarse que cuando están en el capítulo de la creación, dice que la primera pareja fue probada como fueron probados los ángeles. Y después cuando llega el Caín y Abel, dice, Caín y Abel fueron probados como fueron probados sus padres. Es decir, ustedes van encontrando en las distintas historias que va, digamos, analizando el Espíritu de Profecía, un patrón, una repetición, todos son probados. Entonces, recién analizamos el caso de Eva. Ahora, mi intención es ir a ver el caso de Lucifer. Antes quería comentarles algo. Recién vimos un testigo para ver esta estructura. El testigo fue el caso de Eva. Pero en la Biblia hay un principio, como está el principio de la historia se repite, hay otro principio que es que toda verdad se debe asentar sobre 2 o 3 testigos. Y hay más de 2 o 3 testigos para este principio. Ustedes van a encontrar muchos textos en el Antiguo Testamento y textos en el Nuevo Testamento que ponen de relieve este principio. Puse acá 2 versículos solamente. Primero de Timoteo 5:19, contra un anciano no recibas acusación, sino con 2 o 3 testigos. No se podía condenar a nadie con un solo testigo, había que tener 2 o 3. Y segunda de Corintios 13:1 dice, esta tercera vez voy a vosotros, hablando Pablo, en la boca de 2 o 3 testigos constará toda palabra. ¿Sí? Pablo está expresando la misma idea, y esto ustedes lo pueden encontrar, como recién les mencionaba, claro también en el Antiguo Testamento. Y es más, Dios lo dejó como una costumbre dentro del pueblo judío, para que ellos tuvieran que todo caso que tenían, lo tenían que resolver en la plaza, con los que actuaban de jueces, ¿no es cierto? Pero siempre tenía que haber varios testigos para que asentara algo. Entonces, si nosotros estamos tratando de ver que hay una estructura, y presenté un testigo, que era el caso de Eva, ahora voy a presentar un segundo testigo, que es el caso de Lucifer. Voy a, en vez de ponerlo con filminas, voy a ir al texto directamente. Copié el texto en Word, que voy a dejar de acá de compartir, voy a ir al Word. Y lo quiero hacer de esta manera, porque ustedes se van a ver no textos recortados, sino directamente el texto como figura. Vean cómo ahí tiene la pantalla. A ver, un segundito. Sí, ahí está apareciendo en la pantalla, ¿no? Bien. Yo voy a poner en negro están todo el texto que en este caso lo copié, lo corté y lo puse sin sacar nada de historia de redención. Y ustedes van a ver, en amarillo está resaltado las partes para ver cómo llega la luz y la respuesta. Y en azul está cada vuelco de luz y en rojo, como un subtítulo, la respuesta a esa luz. Vean en el caso del primer vuelco de luz que tuvo Lucifer. Alguien que quiera leer, sobre todo que lea las partes que están resaltadas en amarillo, nada más. ¿Lo leo? Bien. ¿Vale? Dice, el gran creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. El Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a él. Este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. O sea,
ese incidente, esa luz que Dios dio a los ángeles, fue lo que produjo una respuesta, que la tenemos en los párrafos que sigue, como primera respuesta de Lucifer a la luz. ¿Querés leer? Sí. Salió de la presencia del Padre descontento y lleno de envidia contra Jesucristo. Congregó a las huestes angélicas. Les dijo que de allí en adelante toda la dulce libertad de que habían disfrutado los ángeles llegaría a su fin. Les declaró que él los había congregado para asegurarles que no soportaría más esa invasión de sus derechos y los de ellos, que nunca más se inclinaría ante Cristo. Aquí tenemos la respuesta, donde Lucifer claramente está en contra de esa luz que recibió, ¿no? Pero todavía no, es uno de los pasos que está dando en dirección alejándose de Dios, ¿sí? Yo ahí anoté en rojo, aquí se presenta como mentiroso, él está mintiendo, él es el padre de la mentira, y entonces acá lo podemos ver como un mentiroso. Vamos ahora entonces al segundo vuelco de luz. ¿Algún otro que quiera participar? Yo. Leo. Ah, Ok, perdón. Los ángeles leales trataron de reconciliar con la voluntad de su creador a ese poderoso ángel rebelde, y con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer que no tenía entonces menos honra que la que había tenido antes. Le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con él antes que los ángeles fueran creados y que siempre había estado a la diestra del Padre. Esto sería la luz que, en este caso, Dios mismo. Bien. Y la respuesta la tenemos aquí. ¿Alguien que quiera Dice así: leer la respuesta Lucifer al no quiso segundo escuchar. paso? ¿Sí? Lucifer no quiso escucharlo, se apartó, solo los resaltados, ¿no? Les prometió un nuevo gobierno mejor que el que tenían entonces. En el todo sería libertad. O sea, la respuesta a este segundo vuelco de luz es no querer escucharlo y a su vez ya manifestarse en forma rebelde. El tercer vuelco de luz, a ver si no entra en toda la pantalla, pero bueno, hasta ahí. ¿Alguien quiere leer el tercero de los pasos? Yo leo. Los ángeles leales le advirtieron nuevamente y le aseguraron cuáles serían las consecuencias si persistía, pues el que había creado a los ángeles tenía poder para despojarlos de toda autoridad y de una manera señalada castigar su audacia y su terrible rebelión. ¿Sigo? ¿Todo? Pensar que un Sí, ángel se en la opuso parte, a la digamos, ley del vuelco. Pensar que un ángel se opuso a la ley de Dios, que es tan sagrada como él mismo. Exhortaron a los rebeldes a que cerraran sus oídos a los razonamientos engañosos de Lucifer y le aconsejaron a él y a cuantos habían caído bajo su influencia que volvieran a Dios y confesaran el error de haber permitido siquiera el pensamiento de objetar su autoridad. Ven que están dando información, ¿no? Tanto a Lucifer como a los ángeles, digamos, que se habían revelado. La tercera respuesta a Satanás a la luz es la que viene ahora. Si lees, Miriam, solamente lee la parte que está resaltada en amarillo. ¿Okay? Sí, perfecto. Muchos de los simpatizantes de Lucifer se mostraron dispuestos a escuchar el consejo de los ángeles leales y arrepentirse de su descontento para recobrar la confianza del Padre y de su amado Hijo. Les dijo que tanto él como ellos habían ido demasiado lejos como para volver atrás, que estaba dispuesto a afrontar las consecuencias, pues jamás se postraría para adorar servilmente al Hijo de Dios. Había llegado el momento de hacer una decisión final. Él debía someterse completamente a la divina soberanía o colocarse en abierta rebelión. Casi decidió volver sobre sus pasos, pero el orgullo no se lo permitió.
Observen lo siguiente. Recién acá, cuando dice que había llegado el momento de la decisión final, y el orgullo no le permitió, es el fin del tiempo de gracia de Lucifer, ¿sí? Es cuando termina su tiempo de gracia. Pero él, en el párrafo anterior, ya a sus ángeles, a sus compañeros, a los que lo habían seguido, él les había mentido diciéndole qué cosa, que ellos habían ido demasiado lejos, y eso no es verdad, porque recién ahora se les cerraba el tiempo de gracia para él. Es decir, que para los ángeles no se le había cerrado el tiempo de gracia. Pero él no solamente les mintió, sino que ahora los asesinó, ¿no? Y esto es muy importante porque así lo presenta la Escritura, que Satanás es asesino desde el principio. Y uno cuando mira las Escrituras dice, ¿dónde lo vemos a asesinar a Satanás? Bueno, él es el padre de la mentira, pero esa mentira llevó también a ¿qué cosa? A asesinar a sus propios compañeros, porque les mintió diciéndoles que su tiempo de gracia había terminado y no había terminado, sino el que había terminado era el de él. Acá, en palabras, yo tomé este párrafo de profetas, para fe que profetas, porque, digamos, agrega más detalles y muestra claramente el momento donde él termina su tiempo de gracia y donde él se convierte, Lucifer, en Satanás, ¿sí? Bien, veamos, esa fue la respuesta de Satanás, la tercera respuesta de Satanás, y que se convirtió en ese momento, cambia de nombre en el adversario. Ahora veamos la respuesta de los ángeles, porque acá está como desfasado, descalado, hasta las primeras dos etapas venían juntos, pero en la tercera etapa se desfasan. Y acá tenemos la respuesta de los ángeles. ¿Quieren leerlo alguien? Voy a ponerlo acá, que es la parte amarilla solamente. Leo. ¿El amarillo solamente? Sí. Sí. Daría a los rebeldes una justa oportunidad para que midieran su fuerza con su propio hijo y sus ángeles leales. En esa batalla cada ángel elegiría su propio bando y lo pondría de manifiesto ante todos. O sea, acá es donde viene el momento de tomar la decisión, que ya Satanás la había tenido, para que su tiempo de gracia termine. Sigue un poquito más adelante, y acá viene el +1. Si querés leerlo, Mica, también. Léelo completo, si querés. Dale. Entonces hubo guerra en el cielo. El Hijo de Dios, el Príncipe Celestial y sus ángeles leales entraron en conflicto con el archirrebelde y los que se le unieron. El Hijo de Dios y los ángeles fieles prevalecieron, y Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Toda la hueste celestial reconoció y adoró al Dios de justicia. Ni un vestigio de rebeldía quedó en el cielo. Todo volvió a ser pacífico y armonioso, como antes. Los ángeles lamentaron la suerte de los que habían sido sus compañeros de felicidad y bienaventuranza. El cielo sintió su pérdida. Bien. Vean que acá se produce una separación, ¿no es cierto? Es una ejecución que definen dos destinos diferentes. En el caso de Satanás y sus seguidores fueron expulsados, y el resto de la hueste angélica reconoció y adoró al Dios de justicia. Hay que considerar de que no eran todos leales desde el principio, porque al principio era la mitad de la hueste angélica la que dudaba, y después quedó un tercio, es decir, que hubo un sexto de los ángeles que pasaron de un bando al otro cuando Dios les hizo el último llamado, ¿no? Para que tomaran una postura, un partido. En ese último momento fue cuando los ángeles tomaron un partido diferente. Bien, vuelvo otra vez a la presentación. Un instante. O sea, aquí, para resumir en forma gráfica, lo que vimos es en este segundo testigo, que Lucifer y sus ángeles van recibiendo 3 etapas de luz, que son el primero, segundo y tercero, y
en cada una de esas etapas hay una prueba, una respuesta, y en el caso de Lucifer y sus ángeles hay un momento, a ver si... Se trabó. Bueno, se trabó ahí la presentación. Quería comentar de que en el caso de Satanás se le termina antes su tiempo de gracia y los ángeles se determinan después. Aquí están marcando un principio interesante que lo vemos a lo largo de la Escritura, que siempre a los que Dios le da más luz son probados antes, ¿no? Y se le exige más. Eso lo podemos ver en Lucas 12, 48, ¿no? Que a muchos se le da, mucho se le exige, ¿no? Entonces a sus hijos, a su pueblo, al que le ha dado mucha luz, ¿no? Su tiempo de gracia termina antes y se le exige más. Y aquí lo podemos ver, este principio también, en el caso de los ángeles rebeldes, ¿no? Que termina el tiempo de gracia primero en el caso de Lucifer, en el caso de los ángeles. Y vemos que hay una estructura similar a la de Eva, en vuelco de luz y prueba, vuelco de luz y prueba. Bien, yo tengo varias otras escrituras más para ir vinculándolas a esta que venimos viendo y que nos den luz y nos den más información. Pero por la hora que es, voy a dejar por aquí para empezar en otra oportunidad que tenga Solange, pueda entonces seguir con la presentación y ya enganchar desde ese tema en adelante. Dejo lugar ahora a preguntas, si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta de lo que vimos y pueda responder. Muy interesante la presentación, Edu. Ahí estoy leyendo Historia de la Redención, más o menos por la página 15, párrafo 2, y muestra de que cuando Lucifer presenta los argumentos a los ángeles, de que cuando el Hijo de Dios había sido honrado y él se sintió agraviado, los ángeles trataron de razonar con él. Y le mostraron la diferencia de que Cristo era uno con el Padre desde el principio, que era Dios, etc. Y, o sea, hay ángeles que estaban del lado correcto desde antes y trataron de razonar con él para mostrarle que sus argumentos no eran los correctos. Y esos dos grupos se terminan diferenciando al final, ¿no? Cuando son expulsados del cielo, claro, unos y otros quedan. Pero ya desde el principio vemos como hay una inclinación a que unos están del lado correcto y otros no. Exacto. Y vemos ese proceso que es en 3 etapas. Lo podemos ver en distintas análisis de historias que hagamos, y alineándola, poniendo línea sobre línea, vamos a ver que es un proceso en 3 etapas. Vamos a hablar después de la dinámica de ese proceso. ¿Qué quiero decir con la dinámica? ¿Cómo se van dando y qué relación tiene con la salvación? Porque es un proceso judicial, pero también es un proceso salvífico. Entonces es importante conocer eso y entender. Y algo que trae también un poco de duda es qué pasa si uno falla en el primero, o qué pasa si falla en el segundo. Entonces, todas esas preguntas vamos a tratar de ir resolviéndolas, encontrando una cita de Jehová al respecto. Le quería terminar con una cita que para mí, digamos, no solamente los casos que uno puede ver y ver las estructuras, sino esta cita me dejó, digamos, me dejó claro que realmente Dios trabaja de esta manera. Vean lo que dice la cita. Cuando Satanás ha clamado por ustedes, es una carta que le escribe a un hermano, ¿no? Dice, cuando Satanás ha clamado por usted, reclamándolo como suyo, Cristo ha repelido al enemigo cruel y maligno con estas palabras: todavía no he retirado mi espíritu de él. Él tiene 2 pasos más que dar antes de cruzar el límite de mi misericordia y amor. Las almas son compradas por mi sangre, el Señor te reprenda, oh Satanás, el Señor te reprenda. Es muy clara la cita, indicando de que esta persona había
tenido aparentemente un revés o algo, una mala elección o algo, y ella se sintió, si uno lee la carta completa, se da cuenta que ella quedó como triste y no se animaba a decirle, porque nada de esa, si le decía, capaz que lo forzaba a perderse, ¿no? Y entonces ella tuvo la confirmación cuando Dios le habló y le dijo, no, todavía no le he retirado mi espíritu de él. Él tiene 2 pasos más todavía que dar antes de cruzar el límite de misericordia y de amor. Es una cita confirmatoria de esta estructura de 3, ¿no? De prueba y el +1 de ejecución. No sé si hay alguna pregunta más, si no cerraríamos con esto. O sea, la estructura de hermano es mensaje, prueba y ejecución. Sí, es una estructura que tiene 3 etapas, donde cada etapa hay un vuelco de luz y hay una prueba, un vuelco de luz y una prueba, un vuelco de luz y una prueba, ¿cierto? Y después hay una 4ª etapa donde también hay una prueba, pero ya está como definido el caso, ya está cerrado, y es, digamos, una ejecución, ¿no? Un veredicto, ¿sí? Como si fuera un paso legal. Además, me parece interesante, que ya que me das pie a expresar esta idea, es que Dios saca, digamos, del terreno cognoscitivo, ¿no? Porque vieron que cada uno de estos pasos tiene una luz, ¿no? Una información, un mensaje. Podríamos hablar de los mensajes angélicos. Esto es una sombra o figura de los 3 mensajes angélicos finales. Entonces, cada etapa es un luz o información o un mensaje que llega a la persona, y la persona tiene que tomar una decisión, ¿no? Entonces hay una prueba en esa decisión que la persona hace. Pero Dios saca del terreno cognoscitivo, es decir, no es la luz lo que define que la persona pase la prueba, no es que la persona conozca esa luz que se le ha dado, ¿no? Sino saca del terreno cognoscitivo Dios y lo pone en el terreno actitudinal. Lo que importa para pasar la prueba es la actitud a la luz, no la luz en sí, no es la información en sí, ¿no? Eso es muy importante. Y eso lo podemos extrapolar a los procesos que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Actitud hacia la luz, actitud de mentiroso y asesino, ¿no? Y es muy interesante ver de que si nosotros en estos procesos podemos salir exitosos o, digamos, fracasar, ¿no? Pero no me quiero adelantar al próximo paso, pero nos va a dar información acerca de eso. Y lo voy a dejar ahí, ¿no? Gracias. Terminamos entonces con una oración. ¿Alguien quiere tener una oración de respuesta? Muy bien. Oh. Señor nuestro, muchas gracias. Es un privilegio encontrar tiempo al final del día para meditar sobre tu palabra. Personalmente estoy agradecido por tantos hermanos que están participando en esos estudios, con voluntad de compartir sus investigaciones, sus ángulos de vista, sus descubrimientos, Señor, y pido tu bendición para cada uno de ellos, como también para aquellos que están aprovechando estos momentos. Pido también que tengamos todo un buen descanso, una buena noche, y agradecemos por darnos ese día. Por Jesucristo, amén. Amén.